Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de dermatitis por contacto y este es importante conocer ya que es una enfermedad que hasta el 9% de los pacientes que acuden a dermatología es precisamente por una dermatitis por contacto. Es un poquito borroso conocer este tema ya que hay muchos alergenos que lo pueden llegar a generar. Sin embargo, es importante conocerlos, si acaso los más importantes, porque ahora en los exámenes de residencia lo empezaron a preguntar. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la dermatitis por contacto es una inflamación cutánea por un agente externo. Este agente externo puede ser tanto un irritante o un alergeno. Si es un irritante, lo que va a generar es una dermatitis por contacto irritativa, y si es un alergeno va a generar una dermatitis por contacto alérgica. La diferencia es que el irritante va a generar su reacción a través de un mecanismo no inmunológico, a diferencia del alergeno, que este va a generar su reacción a través de un mecanismo inmunológico, sobre todo una hipersensibilidad tipo 4. Vamos a comenzar con la dermatitis por contacto irritativa, ya que esta enfermedad es hasta la irritativa, ocupa el 80% de las dermatitis por contacto. El resto, el 20%, es por mecanismo alérgico. La dermatitis por contacto, tanto irritativa como alérgica, es del 90-95% de las dermatitis ocupacionales. Es decir, por ejemplo, cuando me hablaron para que si podía dar un tema a una empresa, me dijeron que fuera un tema importante de salud en la empresa, y pues yo ya sé que la dermatosis más frecuente es precisamente dermatitis por contacto, y esto se los quiero decir ya que lleva a pérdidas económicas a las empresas y por lo tanto también genera menos ganancia, más incapacidades a las personas, a los trabajadores. Ahora, es la causa más frecuente de eczema de la mano y es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres, siendo las mujeres un poquito más afectadas cuando llegan en sus manos. Y las edades son los niños y los ancianos quienes los pueden llegar a presentar más, sobre todo porque tienen su barrera cutánea un poco más débil. Muy importante conocer el mecanismo, el antecedente de atopia, ya que los pacientes con dermatitis atópica tienen mucho más riesgo de presentar esta enfermedad, porque es una enfermedad en la que los pacientes con dermatitis atópica tienen su barrera cutánea ya de por sí debilitada o con disrupción, y vamos a ver dentro de la fisiopatología que estos irritantes generan mayor disrupción en la barrera cutánea y por lo tanto los pacientes con dermatitis atópica tienen mayor riesgo. Ahora, también es muy importante conocer a qué se dedica el paciente, ya que otro factor de riesgo es en cuanto a lo laboral. Se conoce que hay ciertas actividades laborales, como estamos viendo aquí, que se le conoce como trabajos húmedos. Estos trabajos húmedos se definen como aquellas personas que pasan en su trabajo más de 2 horas con la mano húmeda, o que requieren lavarse sus manos más de 20 veces durante su horario de trabajo, o aplicarse sanitizante también por más de 20 veces, o que utilicen guantes oclusivos también por más de 2 horas. Estos se le conocen como trabajos húmedos, y son los trabajos húmedos los factores de riesgo para precisamente presentar dermatitis por contacto irritativa en la mano. Hay otros que podemos llegar a presentar otras actividades, como por ejemplo utilizar guantes, como por ejemplo los dentistas, o por ejemplo las amas de casa, que les digo que pasan mucho tiempo con la mano mojada. Entonces sí es muy importante conocer que la actividad a la que se dedique el paciente es un factor de riesgo para presentar esta enfermedad. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, observamos aquí que es la reacción inflamatoria que se genera de forma local en los pacientes depende mucho, sobre todo, de las propiedades del irritante. Es decir, depende de cuál sea el pH del irritante, la concentración de a qué temperatura se encuentre, qué tanto ha estado en contacto con la piel, la presión mecánica que ejerza, la humedad y la cantidad de sustancia que se aplique para generar o no la dermatitis por contacto. Sí es cierto que intervienen no nada más factores del irritante, pudieran llegar a afectar también
factores del huésped, como por ejemplo la edad. No es lo mismo que le apliques a un bebé cierto irritante que le apliques a un adulto, o la localización, no es lo mismo que lo apliques por ejemplo en un área donde está delgada un irritante, como por ejemplo los párpados, a un lugar que pueda tolerar un poquito más la irritación, como por ejemplo las palmas y plantas. Pero lo que más va a llegar a dar la clínica aquí en este caso sería las propiedades del irritante. ¿Cuál irritante? Pues puede ser tanto agente, solamente el agua puede llegar a generar irritación, pero también puede ser irritantes químicos o irritantes físicos. Muy importante conocer que esta reacción que genera el irritante no está mediada por inmunología. Vamos a ver que lo que ocurre es que hay una interacción entre el queratinocito con el irritante, cualquiera que digamos de los que ya mencionamos. Esta interacción genera una disrupción en la barrera cutánea, y esta disrupción en la barrera cutánea nos va a llevar posteriormente a que el sistema inmunológico, sobre todo el innato, se despierte, y a través el queratinocito va a intervenir aquí en este sistema inmunológico innato y va a generar ciertas citocinas, como observamos aquí, de tal forma que va a activar a otras células, como a las células de Langerhans, a las dendríticas y a las células endoteliales, para que expresen otras moléculas proinflamatorias, y posteriormente se activen ahora otras células como los neutrófilos, linfocitos, macrófagos y mastocitos, y estos son los que nos van a dar la clínica de una dermatitis por contacto aguda. No solamente interviene este mecanismo, ya se han visto otros mecanismos que también llegan a intervenir, como los receptores TLR y NOT-like, que activan ciertas vías como la NF-kappa beta y los inflamosomas para generar también mayor inflamación, pero esta es la principal. Si esta inflamación se perpetúa, como lo observamos aquí, nos va a llevar ahora, es decir, si esta interacción sigue estando ahí, pues nos va a seguir despertando el sistema inmunológico, estar activo, es decir, se perpetúa, pues clínicamente se va a traducir ya no en una dermatitis por contacto aguda, sino en una dermatitis por contacto crónica. Vemos que los diferentes mecanismos por los cuales las sustancias pueden llegar a generar daño en la piel están aquí plasmados. Pueden generar citotoxicidad, desnaturalización de proteínas, alteraciones en los lípidos, edema, queratolisis. Sin embargo, pues va a ser, dependiendo de la sustancia que estemos tratando, pues va a generar o mayor edema, o mayor desnaturalización, mayor citotoxicidad. Pero estos son en general los mecanismos por los cuales se ha propuesto que el irritante genera su daño en el queratinocito y en la piel. El cuadro clínico va a depender de tres cosas. Número uno, del irritante. Ya dijimos, no es lo mismo que, por ejemplo, de las características del irritante, no es lo mismo que haya un irritante que sea un ácido débil a un ácido bastante fuerte. Pues obviamente el que sea más fuerte, pues ese va a generar una mayor irritación, o la concentración no nada más va a estar afectada, sino también el tiempo. Las características del irritante son muy importantes para el cuadro clínico que se nos va a presentar a nuestro paciente. Características del huésped, ya les comenté, no es lo mismo un niño a un adulto. La localización, a qué se trabaja, en qué trabaja el paciente, también nos va a orientar mucho el cuadro clínico. Y la evolución, no es lo mismo que el paciente te llegue cuando recién tuvo el contacto con el irritante, que va a ser una dermatitis por contacto aguda, o cuando ya pasó mucho tiempo, que vamos a verlo con una morfología distinta, con una morfología de una dermatitis por contacto crónica. La topografía, esta enfermedad más frecuentemente se va a estar observando en manos y en cara. Sin embargo, puede afectar cualquier sitio donde haya caído el irritante o donde se lo haya aplicado. Ahí es donde va a generar la lesión, ahí va a generar el cuadro clínico. Sin embargo, lo que ya se sabe es que manos y caras son clásicas. La morfología, ahorita se los voy a explicar un poquito más a detalle. Solamente quiero comentar los síntomas, los cuales son tres principales: el prurito, sobre todo en las que son crónicas, y el dolor o la irritación, sobre todo en aquellas que son agudas. Pero en realidad, en general, estos tres se pueden llegar a presentar. Ahora, en cuanto a la morfología, observamos que va a ser distinta si se presenta de forma aguda el paciente con nosotros, ya que el paciente, cuando se ve una morfología, cuando se viene inmediatamente después de presentar las lesiones, vamos a verlo más bien con eritema, con erosiones, con vesículas, con trasudado seroso.
A diferencia de que si se viene el paciente ya cuando es crónico, ya cuando pasó mucho tiempo, bueno, aquí ya no vamos a ver esto, sino más bien vamos a ver lo que se conoce como liquenificación, que esta liquenificación es que es como esto puede llegar a generar prurito, puede generar rascado, y este rascado va a generar un engrosamiento de la piel, aumento del cuadriculado, y esto clínicamente se traduce como una liquenificación. Entonces, de estas dos formas son de las que lo podemos encontrar. Ya también que el paciente se trató su enfermedad, lo podemos ver posteriormente como una mancha posinflamatoria, es decir, nada más vemos algo residual, una mácula ya sea hipocrómica o hipercrómica en un sitio en donde previamente estuvo una lesión. Muy importante conocer esto que se conoce como dermatitis por contacto contactada. ¿Esto qué significa? Pues muchas veces llegan los pacientes presentan los pacientes una dermatosis, que es una dermatitis por contacto, y ven en internet o alguien les recomienda algún remedio casero, y sobre ese sitio con dermatitis por contacto todavía aparte se aplican otro contactante, se echan limón, se echan pasta de dientes, se echan sábila, se ponen muchas cosas. Entonces ya iba a lo mejor acá en liquinificación y se pusieron esto, y otra vez tienen aparte de liquinificación, tienen otra vez erosión, tienen otra vez comezón, tienen otra vez vesículas. Entonces esto se le conoce como dermatitis por contacto contactada, que es otra forma que también lo podemos saber, y hay que identificar. Por eso nosotros, cuando le preguntamos a nuestro paciente si el interrogatorio, siempre es importante preguntarle si no se ha aplicado nada en ese sitio. Vamos a comenzar con ciertas formas específicas de dermatitis por contacto irritativa. Comenzamos con la aguda. Esta aguda generalmente está generada por un irritante que sea muy potente. Este tiene la característica que va en decreciendo. ¿Qué quiere decir? Que tiene las manifestaciones clínicas muy importantes, muy severas, y conforme va pasando el tiempo va disminuyendo, como lo vemos en esta imagen. Tiene eritema, tiene ampollas, tiene vesículas, tiene dolor, porque aquí a lo mejor lo más probable es que esta paciente se haya aplicado algún cáustico, algún ácido potente que generó una quemadura en este sitio, una dermatitis por contacto irritativa aguda. Hay otra aguda que se le conoce como aguda retardada. Esta generalmente lo generamos nosotros como médicos, por eso aquí quise poner este medicamento. Por ejemplo, cuando nosotros damos, por ejemplo, los dermatólogos, tratamiento para acné, utilizamos ácido retinoico, pues que como su nombre lo dice, es un ácido que, aunque es una baja concentración, a la hora de aplicarlo en cara, después de unas 24 horas, de hecho por eso se llama aguda retardada, porque la aguda retardada se presenta en cuadro clínico en las primeras 8 a 24 horas. Después nuestro paciente generalmente nos dice que empieza con un poco de eritema, un poco de irritación, un poco de ardor. Bueno, pues ese tipo de dermatitis por contacto se llama aguda retardada. No se presentó en forma inmediata como sino tuvo que pasar un poco de tiempo, unas pocas horas, y ahora sí después se presenta Ahora, hay otro tipo de dermatitis por contacto que se llama reacción irritante, que esto la verdad hay algunos libros que lo describen, pero no definen muy bien en qué es la diferencia de esto a las demás. La que sí hay que conocer es la acumulativa, ya que esta acumulativa es la dermatitis por contacto más frecuente. La dermatitis acumulativa es la dermatitis por contacto irritativa más frecuente. La dermatitis por contacto acumulativa es la dermatitis por contacto irritativa más frecuente. Esta se presenta sobre todo, como lo vemos aquí, en manos, y de manos es sobre todo en el dorso de las manos, y es secundaria a irritantes muy débiles, muy débiles, es decir, ácidos muy levecitos, por ejemplo, o cualquier irritante pero muy leve. Sobre todo se presenta en amas de casa, de hecho se llama dermatitis por contacto de las amas de casa, dermatitis de las amas de casa, ya que son ellas precisamente las que tienen contacto con productos químicos, por ejemplo, para lavar los trastes, para lavar la ropa, para lavar el baño, para trapear, y de poquito en poquito, por tanto tiempo que están acumulándose esa irritación, llega a un punto en que la piel ya no lo tolera, ya no se puede defender, la barrera cutánea empieza a haber disrupción y genera ahora sí esta dermatitis por contacto, la cual se
localiza, como les digo, sobre todo en manos, sobre todo en el dorso de las manos, y se caracteriza por eritema, liquenificación y prurito. Ahora, otras dermatitis por contacto específicas son aquellas que son aerotransportadas. Estas son sobre todo por humos y polvos. Se presenta sobre todo en aquellos pacientes que tienen actividades al aire libre, y como su nombre lo dice, son humos y polvos que están transportados por el aire y generan dermatitis por contacto sobre todo en áreas fotoexpuestas, es decir, cara, orejas, B del escote. Si utilizan manga corta, pues también en los antebrazos, o falda o short también en las piernas, pero de forma muy característica afectan los párpados superiores, como lo observamos aquí en la imagen. Otra forma de dermatitis por contacto es la acneiforme. Esta se da sobre todo por aceites, por grasas, por metales, y genera pápulas y pústulas en donde se haya aplicado. Aquí, pues, por ejemplo, los más afectados serían los mecánicos, los que utilizan grasas con estas, los carpinteros, los que utilizan en su trabajo este tipo de materiales. La subjetiva, aquí adrede no puse nada, ya que esta es una enfermedad, es un tipo de dermatitis por contacto irritativa que se presenta sobre todo en cara, pero se le conoce subjetiva ya que en la clínica no se ve nada. Tú lo tratas de ver, el paciente lo único que te refiere es que le arde, generalmente, como les digo, su cara. Y le arde con todo, cuando se pone cremas, cuando se lava con jabón, con cualquier cosa, cualquier sustancia que sea de uso común, ellos sienten irritación. No se les ve nada, nada más ellos lo sienten y ellos así lo refieren. Otra es la friccional, sobre todo se presenta en el pezón, por eso lo pongo en esta imagen, y es por fricción, como su nombre lo dice, sobre todo en aquellos pacientes que su sostén no lo utilizan de una talla adecuada y genera fricción en el pezón y genera este tipo de dermatitis. En la histopatología, si bien no se necesita la histopatología para hacer diagnóstico, solamente lo quiero comentar ya que ilustra muy bien la clínica. En la histopatología vamos a ver dos tipos principalmente, ya sea aguda, como ya lo comentamos, o si sea crónica. En la aguda, por ejemplo, lo que vamos a ver, si aquí tenemos esta microfotografía, observamos de aquí a aquí la epidermis, de aquí para acá la dermis, y vemos como en la epidermis hay estas vesículas grandes, que son las mismas vesículas que nosotros vamos a ver en la clínica, y estas vesículas están formadas por algo que se llama esfongiosis. La esfongiosis, si tenemos cada queratinocito, significa edema intercelular, es decir, entre un queratinocito y otro. Este edema llega a ser después tanto que el queratinocito se despega, porque recordemos que tiene desmosomas y que lo unen con otro queratinocito, se despega uno del otro y aumenta el edema, y llega a aumentar tanto que genera estas vesículas. Entonces hay esfongiosis, como lo observamos aquí, tanto que llega a generar estas vesículas. Esto es lo más relevante en la epidermis, y en la dermis lo más relevante es el infiltrado que observamos aquí, que es de predominio perivascular y perianexial, es decir, alrededor de los vasos sanguíneos hay un infiltrado de leve a moderado. Esto es en general. Ahora, esto es cuando vemos la dermatitis por contacto aguda. Sin embargo, la dermatitis por contacto crónica tiene otra forma de manifestarse. Dijimos que en la clínica se veía con liquenificación, con engrosamiento de la piel y con aumento del cuadriculado. Bueno, pues aquí en la histopatología vamos a ver cómo lo que vamos a ver es un patrón psoriasiforme. Psoriasiforme, ya habíamos dicho que la psoriasis se presenta con aumento de las crestas epidérmicas, parece como si las crestas epidérmicas se estuvieran metiendo más hacia la dermis. Entonces este patrón se llama psoriasiforme porque se presenta de forma clásica en psoriasis, solamente que la acantosis en psoriasis es regular, es decir, las crestas todas llegan hasta acá, y cuando se conoce como psoriasiforme cuando las crestas no tienen un mismo tamaño, como por ejemplo esta es grandota, esta es más pequeña, grandota, más pequeña. Entonces es un patrón psoriasiforme irregular. Además que sí es cierto que aquí hay todavía esfongiosis, como lo observamos aquí, sin embargo no predomina tanto como en el otro, o no alcanza a ser tan relevante como para que genere vesículas. También hay infiltrado en la dermis, sobre todo en perianexial y perivascular. Esto es de lo más a grandes rasgos, nada más para que lo entendamos y para que lo asociemos un poquito a la clínica. Sin embargo, les repito, no se necesita para el diagnóstico.
Para el diagnóstico, más bien lo que se necesita muy importante es el interrogatorio, ya que a través del interrogatorio nosotros le vamos a preguntar si fue agudo o si fue crónico, es decir, si lo presenta desde en este momento, si ya tiene mucho, y nos vamos a ir pensando a qué tipo de dermatosis nos estamos enfrentando. Vamos a preguntarle sobre los síntomas, ya dijimos cuáles son. Vamos a preguntarle sobre sobre si tiene ciertos sustancias que lo pudieron haber desencadenado, es decir, ya el paciente te dice, ¿sabes qué? Y es que si después de que me puse este nuevo maquillaje, empecé con las lesiones. Vamos a ver también, dependiendo de qué actividad sea la que se dedique nuestro paciente, pues también nos va a orientar a que la dermatosis que está presentando es quizá una dermatitis por contacto. Entonces, sí es muy importante preguntarle inclusive también sobre sus hobbies, porque también dependiendo de eso, si tiene por ejemplo actividades al aire libre, pues nos vamos a imaginar otro tipo de lesiones. Entonces aquí el interrogatorio es básico. Muy importante también la exploración física, ya que de acuerdo a la topografía, muchas veces nos vamos a orientar sobre qué tipo de dermatosis es la que está presentando el paciente y qué tipo de dermatitis, si es por contacto irritativa o alérgica, es la que está presentando. Por ejemplo, hay ciertas patologías que de forma característica se presentan en cara, ciertas dermatitis por contacto irritativa, y dependiendo de dónde se presenta, si es en los párpados, si es alrededor de la boca, si es en toda la cara, pues va a ser a una o a otra patología a la que nos vamos a orientar. Por ejemplo, vemos aquí a este paciente, el cual tiene una dermatosis que se localizada en región perioral, la cual se caracteriza por eritema y liquenificación. Él además refería prurito, y él se le interrogó obviamente y también sobre sus hábitos, y él tenía como hábito que él se chupaba tanto el labio superior como el inferior. Entonces pues es una dermatitis por contacto irritativa. Dijimos que la humedad favorece a este tipo de dermatitis por contacto, entonces esto es una dermatitis por fluidos orgánicos. Ahora, eso es en cuanto a cara, pero también, por ejemplo, en genitales, tanto masculinos como femeninos, en el área del pañal, en los glúteos, en las nalgas, en los muslos, pues también, si ahí tiene la dermatosis, nosotros vamos a pensar en dermatitis por contacto irritativa, dependiendo de cómo lo veamos. Por ejemplo, en el área del pañal, pues vamos a pensar, si es un bebé, pues que muy probablemente es un bebé que a lo mejor recién lo acaban de meter a guardería, donde no se le cambia tan frecuentemente el pañal, y el pH distinto de la orina y de las heces al estar en contacto con la piel, pues está generando esta dermatitis por contacto de tipo irritativo. Como por ejemplo vemos en esta imagen una paciente que fue intervenida quirúrgicamente, su intervención era en abdomen, y a la hora de hacer el lavado con Isodine, pues sí le lavaron en el abdomen, lo enjuagaron, pero estuvo en la cama quirúrgica a la hora de hacer la intervención por 2 horas, y el Isodine que escurrió en la cama estuvo en contacto en los glúteos, y ahí sí no lo retiraron, y a la hora de que la paciente pues salió bien de su cirugía, pero le notaron que presentaba este eritema, y pues tenía el antecedente de haberse aplicado justo en donde quedó el Isodine en la cama, ahí tuvo la irritación. Entonces también es otro tipo de dermatitis por contacto irritativa. También hay aquellas áreas, por ejemplo en las manos, que ya les dije que es muy frecuente. En las manos se puede llegar a presentar, dijimos, con eritema, ya sea si es agudo o crónico, la morfología distinta, pero también se puede llegar a presentar en las uñas en forma de coiloniquia o nicolisis, en forma de leuconiquia. Y, por ejemplo, aquí en axilas, muy importante también, es otra parte en la que se puede presentar. En axilas que nos aplicamos, pues de ley el desodorante, entonces generalmente es alguien que cambió de desodorante, por ejemplo, o también lleva desodorantes que han utilizado por mucho tiempo y que dicen, pero es que ese desodorante yo siempre lo he utilizado. Bueno, pues sí, pero se convirtió en una acumulativa, de poquito en poquito hasta que te empezó a irritar. Entonces hay que estar también, dependiendo de la localización, pensar en el diagnóstico. Como por ejemplo, este es por detergentes, ya dije la clásica, una ama de casa que te llega como la imagen, como vemos con eritema, un poquito de liquinificación, y el antecedente es el ama de casa, y ya te dice, cuando lavo los trastes se me empeora, pues ya ahí tenemos todo el cuadro clínico y con la fisiopatología que ya explicamos, y pues muy fácil de dar entonces con el diagnóstico.
El tratamiento va a ser con base a la fisiopatología que ya explicamos. Si dijimos que la fisiopatología empieza con la interacción entre el keratinocyto y el irritante, pues lo que hay que hacer es restaurar la barrera epidérmica, porque precisamente esto es lo que genera. La barrera epidérmica la restauramos con múltiples emolientes, estar aplicando emolientes muy frecuentemente, crema por ejemplo, o vaselina, petrolato. Hay que estar el baño debe ser rápido, menos de 5 minutos, utilizar agua tibia, no tallar, no con estropajo, no con esponja, nada más con la mano, utilizar un jabón cremoso y además los emolientes, eso es muy importante para restaurar la barrera cutánea. Si ya dijimos que esta interacción entre irritante y queratinocito genera un aumento, una activación en el sistema inmunológico, pues ahora lo que van a dar van a ser antiinflamatorios, sobre todo esteroides tópicos. Y dijimos que si esta interacción se perpetuaba, llevaba una dermatitis por contacto crónica. Por lo tanto, muy importante en el tratamiento es identificar el irritante para evitar el contacto. Lo más importante en el tratamiento de la dermatitis por contacto es identificar el irritante para evitar el contacto. Lo más importante en el tratamiento de la dermatitis por contacto es evitar el contacto con el irritante, ¿ok? Por eso, una de las campañas, por ejemplo, en las empresas es el uso de guantes para no estar en contacto con el irritante, y de hecho es con doble guante. Por ejemplo, a las pacientes, por ejemplo, que vienen con dermatitis acumulativa en las manos, siempre les digo que de ley tienen que utilizar doble guante, primero un guante de algodón y luego un guante de látex para realizar sus actividades de lavar, dijimos, baño, platos, trapear, lavar la ropa. Entonces, esto es muy importante, identificar el contactante para poder evitar su contacto con la piel. ¿Qué esteroide le vamos a dar? Pues el esteroide, dependiendo de la severidad de las lesiones, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la localización de la dermatitis por contacto, es que nosotros vamos a elegir su potencia, un esteroide de baja, de mediana o de alta potencia, y vamos a, dependiendo de eso, también elegir su vehículo, si lo vamos a dar en loción, si lo vamos a dar en crema, si lo vamos a dar en ungüento, sabiendo que si va a hacer mucho tiempo lo que se va a llevar con el esteroide, después de que pase la fase aguda, o ya que no esté tan exagerada la dermatosis, lo podemos pasar a un inhibidor de calcineurina, a otro tipo de antiinflamatorio que no les genere los efectos adversos que pudiera llegar a generarle el esteroide. Ya en situaciones crónicas muy recalcitrantes, severas, le pudiéramos dar inclusive esteroides sistémicos por un corto tiempo, le pudiéramos llegar a dar fototerapia o otros inmunomoduladores como los que muestro aquí en este sitio. Sin embargo, no es tan habitual. Si el paciente llegara a impetiginizarse, que es una de las complicaciones de la dermatitis por contacto, es decir, que ese áureo se agregara y generara una infección bacteriana donde tenía previamente la dermatitis por contacto, pues aquí sí podríamos dar antibiótico. Ahora, en cuanto a dermatitis por contacto ya irritativa, ya no. Ahora vamos a ver las dermatitis por contacto alérgica. Tenemos que decir que ocupa el 20% de las dermatitis por contacto, menor cantidad, dijimos que el 80% es la irritativa.